una palabra que involucra a la familia, que involucra a un padre, a una madre, porque cuando hay un problema en un hogar, sufren todos. Es así, amén. Cuando hay problema en un hogar, sufren todos. Cuando hay problema en el matrimonio, sufren los hijos. Cuando hay problema en un hijo, sufren los padres, los abuelos, los hermanos. Sufre toda una familia. Pero, ¿sabe cuándo se termina el sufrimiento? Cuando la familia busca a Dios. Y acá hay un hombre que fue inteligente. Se humilló ante Jesús. Y no solo un hombre se humilló delante de Jesús. También una mujer se humilla delante de Jesús. Porque todos necesitamos de Dios. Sea hombre, sea mujer, todos necesitamos de Dios. Y yo quiero hablarles en esta tarde de la historia de Jairo, la hija de Jairo. Y es un capítulo donde cuenta dos historias a la vez. La hija de Jairo, que se estaba muriendo, y la mujer que tocó el manto de Jesús. Usted conoce la historia, seguramente la habrá leído, y muchas veces la hemos leído. Pero cada vez que se predica esta palabra, Dios tiene algo nuevo para hablarnos, para decirnos. Mire, dice que Jairo era un principal de la sinagoga de los judíos. Y si era un principal de la sinagoga, los judíos no querían saber nada con Jesús, porque los fariseos decían que Jesús había venido a quitarles el lugar. También los reyes en aquellos tiempos, Herodes y todos los reyes y principales de los gobiernos, pensaban que Jesús venía a quitarles un lugar. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Y dice que Jairo era un hombre muy importante. Y seguramente que Jairo habrá dicho: yo no necesito de Dios. Yo soy principal de la sinagoga. Yo tengo mi lugar. Yo tengo mi función. Yo tengo mi sueldo. Yo tengo un lugar de prestigio. No necesito de Jesús. ¿Y cuántas veces Jairo habrá visto pasar a Jesús con las multitudes? Pero un día se enfermó la hija de Jairo. Y su cargo en la sinagoga no le sirvió de nada. Su lugar importante, su vida importante, no le sirvió de nada. Entonces Jairo, cuando ya no le quedaba otra posibilidad, como a muchos de nosotros les habrá ocurrido antes de llegar al Evangelio, ¿cuántas veces habremos criticado y habremos dicho: esos locos? Habremos dicho: esos son fanáticos, son religiosos, ¿para qué van a ese lugar? Y nos habrán juzgado, y habremos juzgado a los que estaban en este camino. Y a Jairo le habrá pasado lo mismo, hasta que se enfermó la hija. La sinagoga no le podía resolver los problemas, su dinero, su cargo, su función. Y él veía cómo hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos se sanaban. Entonces, cuando Jairo no pudo más, se humilló delante de Jesús. Y dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Qué hizo Jairo? Se postró a sus pies.
¿Sabe que hay gente tan orgullosa, tan autosuficiente, que no quieren reconocer a Dios que existe? Y tienen a Dios simplemente como un ser a su manera y no como el verdadero Dios. Y dicen: yo no necesito de Dios, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Cuántas veces hay gente que uno le predica y dice: yo no necesito a Dios, yo creo a mi manera, yo no necesito ir a la iglesia, porque Dios está en mi casa, porque Dios está donde yo quiero? Pero el que vino a formar una iglesia fue Jesucristo. Y el que dejó dicho: ir y predicar el evangelio a toda criatura, fue Jesucristo. Así que no es que se nos ocurrió a nosotros reunirnos y alabar y adorar a este Dios, sino que Jesús vino a formar la iglesia. Y empezó con la iglesia primitiva, donde se hacían tantos milagros, y hoy todavía se sigue haciendo, y Dios sigue cambiando vidas. Delante de ese Dios se humilló Jairo, el principal de la sinagoga, al que todos respetaban, el funcionario, el que tenía un cargo. Se humilló a los pies de Jesús y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Es decir que para Jairo ya su hija estaba muerta. Muchas veces llegamos a los caminos de Dios cuando ya no sabemos qué hacer. Pero no importa, porque son propósitos de Dios. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mire cuánta gente seguía a Jesús. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabe que cuando habla de azote, también habla de azote allí en Lucas 13 de una mujer jorobada? Una mujer que tenía una joroba y estaba en la sinagoga. Y Jesús la sanó. Y Jesús declaró en Lucas 13 que esa mujer había recibido un azote del diablo. Cuando la Biblia habla de azote, es porque hubo una brujería, porque hubo una hechicería, porque hubo algo que a esa mujer le afectó. Y hoy, si usted le explica a la gente que la brujería es algo satánico, algo diabólico, y aún sabiendo que hay casas y hay lugares donde la gente va a hacer trabajos, la gente lo niega, la gente no quiere creer, no quiere entender que la maldad existe, que la brujería existe, que la hechicería existe, y que hay mucha gente que no quiere saber nada con Dios, no quiere recibir a Dios y queda al albedrío de lo que el mal haga con sus vidas. Porque en este mundo o estás del lado de Dios o estás del otro lado. No hay lugar medio. No podemos estar con un pie en las cosas de Dios y con el otro pie en las cosas del mundo.
Por eso la palabra dice, sé santo como yo soy santo. Santo quiere decir separado para Dios. Aún en medio de nuestros defectos, errores y de ser pecadores, pero arrepentidos, buscando la sanidad, buscando el perdón de Dios cada día, porque todos los días pecamos, de una u otra manera, con la mente, con la boca, con los hechos, con los pensamientos. Muchas veces decimos cosas que a Dios no le agradan. Por eso cada día debemos ir a Dios a pedirle perdón, para que sane nuestra alma, para que sane el corazón, la mente, el espíritu, el cuerpo. Y dice que Jairo fue y se humilló delante de Jesús, porque su hija estaba muriéndose. Y en el camino se cruzó una mujer porque necesitaba sanidad. Imagínense, Jairo llevaba a Jesús a su casa para que ponga las manos sobre su hija, y una mujer se le cruza en el camino y lo detiene y lo demora a Jesús. La desesperación de aquel hombre, porque además vinieron unas personas y le dijeron: no molestes al maestro, tu hija ya está muerta. Y Jesús le dijo a Jairo: Jairo, cree solamente y verás mi gloria. Muchas veces la sociedad, el mundo, y muchas veces la misma familia te quiere bajar los brazos y te dice: no, ¿para qué vas a la iglesia? No pasa nada, ahí no pasa nada. Muchas veces te quieren desalentar las situaciones, los problemas, o hay personas que te quieren desalentar. Pero Jesús le dijo a Jairo: cree solamente. Jairo había creído, se había humillado delante de Dios, como que Jesús le estaba diciendo: Jairo, seguí creyendo, aunque se demore por esta mujer que ha venido a pedirme un milagro. Dice que aquella mujer hacía 12 años que estaba sufriendo flujo de sangre y que iba a los médicos y no era sanada. ¿Cuántas veces vamos a los médicos y los médicos no pueden hacer nada? Pero hay un propósito de Dios, porque Dios sí puede. ¿Amén? Dios sí puede. Y usted quizá hoy estará pasando alguna enfermedad y dirá: ¿y por qué a mí Dios no me sana? Tal vez algún día, cuando lleguemos allí a la presencia de Dios, se lo podamos preguntar. Y quizá Dios nos diga: porque a través de esa enfermedad yo quería que te humillaras delante de mí. A través de esa enfermedad yo quería cambiar tu carácter, tu forma de ser. Porque en la iglesia somos todos buenos, pero después en la calle, en el trabajo, en la casa, en la familia, en cualquier lugar, ahí se ve realmente, verdaderamente, nuestros defectos y todas las cosas que debemos cambiar. Quizás alguien aquí en esta tarde esté diciendo: ¿por qué Dios a mí no me sana? Si yo oro, si yo vengo a la iglesia, si yo hago esto, acá. Pensamos muchas veces que nosotros hacemos lo suficiente para merecer un milagro, para merecer. No es por merecimiento, hermanos, es por misericordia. Dios puede tratar con nuestras vidas. No es que vos no te sanás y que yo no me sano de algo porque Dios no tiene poder. Es que a través de eso Dios está trabajando en tu vida. Quiere domar nuestra carne, quiere dominarnos. Pero nosotros insistimos en seguir siendo las mismas personas y no cambiar. O quizá Dios tiene un propósito en tu vida para formar ese carácter, ese hombre, esa mujer que Dios quiere formar. Por eso que Pablo dice que le pidió a Dios 3 veces que lo sanara del aguijón que él tenía en la carne. Pablo era un discípulo, un apóstol corto de vista. Esto lo deja ver porque allí en la carta a los Gálatas dice: si hubieran podido me hubieran dado sus ojos. Y en otra de las cartas dice: esta carta está firmada
firmada de mi propia mano con letras grandes. ¿Por qué escribía con letras grandes? Porque su vista era corta. El aguijón que tenía Pablo era el problema en la vista. Tal vez sería glaucoma, presión en los ojos, lo que hoy llamamos glaucoma. Porque cuando Pablo se convierte, Dios lo tira del caballo y queda ciego durante 3 días. Y dice que Dios le dice a un siervo llamado Eneas que vaya y ponga las manos sobre Pablo para que Pablo sea sano. Dice que fue Eneas, después de discutir con Dios, le dijo: ¿cómo voy a ir a poner las manos sobre Pablo, que es un militar que nos está llevando presos, nos está arrastrando, llevándonos a las cárceles? Pero Dios le dijo: andá, porque yo he hecho una obra tremenda en la vida de Pablo. Por eso hoy, cuando Natalia contaba el testimonio de su esposo, que ella no lo podía creer, un hombre tan duro que no quería saber nada con Dios, y de pronto ahora está yendo casi todos los días a la iglesia. ¿Cómo es esto? ¿Quién lo hace? ¿Qué ciencia lo hizo? ¿Qué remedio? ¿Qué terapia? Hay miles y miles de testimonios de hombres que han dejado la droga, el alcohol, que han cambiado sus vidas, han dejado la prostitución, han dejado de ser delincuentes para transformarse en hombres y mujeres que hoy llevan la palabra de Dios. Pero el hombre cegado por su soberbia y no reconocer a Dios, no quieren reconocer el poder de Dios y prefieren confiar en la fuerza humana, en las posibilidades humanas. No es que no va a servir lo humano, porque Dios nos dio capacidad, inteligencia, pero tiene que ir junto al poder y a la fuerza de Dios, porque su palabra dice: sin mí nada podéis hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo el Señor. Y muchas palabras más que nos habló Dios diciendo: no, lo van a hacer conmigo, lo van a lograr conmigo, sin mí nada podrán hacer. Y dice que Jairo se postró, y aún desanimándolo, Jairo siguió. Y aquella mujer que se cruzó en medio del apuro de Jairo para que Jesús llegara a su casa, para salvar a su hija, y aún viniendo esas personas diciéndole: no molestes al maestro, tu hija ya ha muerto, Jesús tuvo tiempo para sanar a aquella mujer. Jesús tiene todo el tiempo para sanar tu alma. Yo sé que todos nos queremos sanar físicamente, y eso es importante, pero primero debemos sanar el alma, debemos sanar el corazón, la mente, el espíritu, el cuerpo, porque hemos transitado esta vida con tantos errores, con tantos fracasos, con tantos golpes, con tantas defraudaciones, que muchos hemos nacido en el contexto de hogares conflictivos, de padres separados, de madres solteras, de hijos abandonados, y todo eso fue formando nuestras vidas con dolor, y nos ha hecho rebeldes, nos ha hecho que no sepamos hacer las cosas como tenemos que hacer en la vida. Pero un día llega Cristo a nuestras vidas y empezamos a cambiar. Yo creo que hasta el día que nos vayamos de esta tierra, Dios va a trabajar en nuestra vida para cambiarnos, porque dice que la carne es débil, mas el espíritu vivifica. Entonces tenemos que luchar con esta carne día a día para que se sujete a Dios, para que alabe a Dios, para que sirva a Dios. Por eso debemos trabajar para Dios. No alcanza con venir a sentarnos en la silla los domingos y se termina nuestra función. ¿Se imagina que aquella mujer que fue sana de flujo de sangre? Esta historia de Jairo termina que Jesús llega a la casa de Jairo y estaban llorando, porque antes se contrataban mujeres que le llamaban las lloronas para que lloren en los velorios.
Y otras personas que lloraban de verdad, serían los hermanos, los abuelos, los tíos, gente que le dolió la muerte de esa niña. Y llegó allí Jesús y le dijo: ¿por qué lloran? La niña no está muerta. Y dice que se le burlaban a Jesús. Entró Jesús a aquel lugar con Juan, Pedro y Jacobo, los padres de la niña. Con Jesús eran 6, con la niña eran 7, número perfecto. Jesús tomó la mano de aquella niña y le dijo: Talita Cumi, que traducido quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Dice que la niña se levantó, y no solo que se levantó, que la resucitó, sino que se levantó y pidió de comer. Estos son los milagros que hace Dios y que hoy todavía puede seguir haciendo en su vida y en mi vida si creemos en el poder de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle la gloria a Jesús. Aleluya. Dicen que mañana es el Día de la Mujer. Y aquí tenemos el caso de una mujer que sufría flujo de sangre durante 12 años. Esta mujer sufría del flujo de sangre. Mañana es el Día de la Mujer. ¿Cuántas mujeres que sufren? Hoy vemos cuántos femicidios. Todo eso se publica en los medios. Pero ¿saben cuántas mujeres que están luchando para darle de comer a sus hijos cada día? ¿Cuántas mujeres que tienen que dejar a sus criaturas de corta edad para ir a trabajar porque si no, no tienen para comer? ¿Cuántas mujeres se tienen que muchas veces entregar su cuerpo para poder criar a sus hijos porque fueron abandonadas? ¿Cuánta injusticia? Si usted se va a las provincias o aquí mismo a las orillas de las ciudades, de los pueblos, de los barrios, ¿cuántas mujeres? ¿Qué es el Día de la Mujer? ¿Quién podrá resolverle el problema a la mujer? Solo Dios. Ojalá en el Día de la Mujer el hombre, la mujer, la familia buscara a Dios, como aquella mujer que hacía 12 años que sufría de flujo de sangre y los médicos no la podían sanar, sino que cada día le iba peor. Si el hombre, la mujer, la familia en el Día de la Mujer buscaran a Dios, verdaderamente cambiarían las cosas. Pero el hombre prefiere hacerlo con su fuerza, con su capacidad, sin buscar a Dios. Y pasa el Día de la Mujer y todo sigue igual. Pero cuando Jesús llega a la vida de una mujer, a la vida de un hombre, no sigue todo igual. Esa vida cambia. Cuando el hombre y la mujer le abren el corazón a Dios. Porque hay muchos que quieren que Dios haga las cosas sin entregarle el corazón, sin entregarle la vida. Imposible. Porque Dios no obliga a nadie. Dios no va a obligar. Dios lo que hace es, dice: todo el que esté cansado y cargado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Amén. Dios llama, Dios invita, Dios ofrece, Dios no obliga. Porque para eso nos dio una voluntad, una inteligencia, para que decidamos. Pero ¿cuál va a ser la decisión? Aquella mujer esperó 12 años. Aquel hombre que tenía a su hija muerta tuvo que esperar que la hija se muriera para recién venir a Dios. ¿Por qué no vamos antes a Dios? ¿Por qué tenemos que esperar que el agua te llegue al cuello? Que se te esté por morir un ser querido o nosotros mismos estemos tirados en un hospital recién para reconocer a Dios y buscar a Dios. Vamos a buscarlo antes. Hoy es el tiempo de buscar a Dios. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Dios está aquí en esta tarde. No lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Solo podemos sentir su presencia. Solo podemos creer con fe que Él está aquí porque Él lo prometió. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Amén. Si usted lo cree, Dios está aquí.
Si usted no lo cree, nunca podrá estar Dios a su lado. Pero si ejercemos la fe, dijo que no necesitamos tener una fe tan grande, que si nuestra fe es tan solo como un grano de mostaza. Quizá viniste con el último rayito de luz o rayito de fuego para buscar a Dios, con tu última fuerza, con tu última esperanza. Quizás viniste diciendo: voy a la iglesia porque me acostumbré a ir a la iglesia. Y no viniste creyendo que Dios puede cambiar tu vida, tu situación, tu hogar, tu casa, tus hijos. Así como el esposo de Natalia, de pronto, con la excusa de que su rodilla estaba hinchada y no podía jugar al fútbol, aceptó ir a la iglesia. Y allí lo tocó Dios, allí lo llamó Dios. En esta tarde, donde estén nuestros hijos, donde estén nuestros nietos, donde esté el esposo, la esposa, donde estén los seres queridos, donde estén aquellas personas que están necesitando una obra de Dios, con tu fe podemos hacer que Dios derrame su presencia y su poder sobre cada vida. Por eso vamos a decir todos juntos: Señor Jesús, como sanaste a aquella mujer del flujo de sangre, de su enfermedad, ven a mi vida, te necesito, sáname el alma, el corazón, la mente, el espíritu y el cuerpo. Tú tienes poder. Yo creo, Señor, que eres el mismo Dios que resucitó a la hija de Jairo y que sanó a aquella mujer. Recibo tu bendición para mí y para mi familia, para la iglesia y para mi nación. Bendecimos este barrio, bendecimos a nuestros vecinos y te rogamos, Señor, que sigas tocando las vidas y que obres milagros en todo aquel que está necesitando. Lléname de tu presencia, de tu poder y de tu amor. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Yo siempre cuento un testimonio, porque siéntese, por favor, si están parados. Siempre cuento un testimonio de un varón que trabajaba en una fábrica y era el único creyente. Y todos se le burlaban. Todos eran pícaros, todos eran vivos, todos eran chistosos, todos eran como usted ya conoce, el que no cree en Dios o no quiere recibir el Evangelio. Dicen que creen en Dios, pero realmente no lo demuestran con sus hechos. Y dice que aquel varón, cuando llegaba a su lugar de trabajo, se burlaban y decían: ahí viene el aleluya, ahí viene el pastorcito. Y cuando él llegaba a donde estaban ellos, todos se callaban, pero desde lejos le faltaban el respeto, porque él se había ganado el respeto de la gente por su testimonio, por su forma de ser, por su fe. Pero aún así se le burlaban. Y había uno, el principal, el que más se burlaba de él. Pero ¿saben qué pasó un día? Se le enfermó el hijo, un niño de 3 años. Lo llevaron al hospital, lo llevaron a los médicos. Los médicos no podían hacer nada. Y cuando los médicos no pudieron hacer nada, le dijeron: mire, la ciencia ya hizo todo lo que pudo. Así que prepárese y prepare a su familia para lo peor. No sé cómo, pero este varón, el creyente que iba a la fábrica, se enteró de la situación. Y le contaron que, porque él, claro, preguntó qué había pasado con tal varón que no estaba yendo a la fábrica. Porque él les predicaba. Él siempre les ofrecía la palabra, el evangelio. Los invitaba a la iglesia y nadie quería saber nada. Por el contrario, cada día se burlaban más. Y dice que se enteró que aquel varón tenía a su hijo enfermo y que los médicos lo habían desahuciado
y que no podía, ya la medicina no podía hacer nada. Aquel hombre averiguó en qué hospital estaba y se fue hasta el hospital y allí encontró a este varón derrumbado, destruido, porque no hay nada peor que se te muera un hijo. No hay nada peor. Es lógico que un padre parta, que una madre parta. Y a veces es doloroso si parte un hermano, un familiar, la esposa o el esposo. Pero no hay dolor como el dolor de que parta un hijo antes que uno. Y cuando lo encontró a este varón, lo encontró destruido, porque la ciencia ya no podía hacer nada. El niño estaba agonizando, pero aquel varón enviado por Dios llegó hasta aquel lugar, hasta aquel hospital. Y a pesar de que aquel varón se le burlaba todos los días, él fue y lo abrazó. Porque esa es la acción de un buen cristiano. Como dice la palabra, no pagar mal por mal, sino bien por mal. Fue hasta el hospital, lo encontró destruido. Ya no tenía más lágrimas. Y lo abrazó. Y le dijo, quédate tranquilo. Dios va a sanar tu hijo. Dios va a hacer un milagro. Porque aquel varón creía de verdad. Y hablaron con los médicos y le pidió si podía pasar para orar por ese niño. Y los médicos, a pesar de que estaba en terapia el niño y no dejaban pasar a nadie, los médicos dijeron, si total, ya no hay remedio, ya no podemos hacer nada. Dejen pasar a ese supuesto hombre que hace milagro. Él no hace ningún milagro. El que hace milagro es Dios a través de nuestra fe. Nosotros no podemos hacer nada. Somos imperfectos, somos pecadores. Pero cuando hay fe en nuestras vidas, Dios mueve su mano a través de nuestra fe. Amén. Y aquel varón entró a aquel lugar donde el niño ya prácticamente no podía hacer nada. La ciencia oró por ese niño. Lo abrazó aquel hombre y se fue y le dijo, cree que Dios va a hacer un milagro. Aquel hombre no pudo creer porque el dolor que tenía, la desesperación. Pero a las 2 horas aquel niño despierta, se sienta en la cama y no solo que estaba sano, sino que pidió la mamadera. En un momento, 2 horas antes, se estaba muriendo, pero 2 horas después Dios dijo, yo voy a hacer el milagro, porque el que oró por este niño tuvo fe, y el que tiene fe mueve mi mano para que yo haga milagro. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y ahí no termina el testimonio. Se sanó aquel niño, lo llevaron a la casa. A los pocos días apareció el papá del niño, el que se burlaba, el que se mofaba de aquel cristiano, de aquel aleluya, como él le decía. Se fue a la fábrica y lo llamó al hermano que había orado por su hijo. Y se paró delante de todos los empleados de la fábrica y le dijo, quiero decirles algo. Yo era el que se burlaba de este varón creyente en Dios. Y todos nos burlábamos de él. Pero quiero decirles algo. Ahora no se van a burlar de uno solo. Se van a burlar de Dios, de 2. Porque yo he conocido el poder de Dios que sanó a mi hijo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Denle gloria. Denle gloria a Jesús. Denle gloria al Señor. Denle gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para terminar esta reunión. Quiero decirles que me voy a ausentar unos días. Me voy a ausentar por unos días. Viajo el 9 para Tucumán y para Santiago para hacer varias campañas allá, para predicar en varias campañas, en varias iglesias. Y vuelvo el 22. Así que el miércoles 24 nos vamos a volver a encontrar aquí. Amén. Quiero que esté orando por mi vida, para que Dios me dé palabra, para que Dios me use, para que ocurran milagros, para que muchas almas se conviertan,
Porque estamos en los últimos tiempos, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Hay cosas de las que usted no se entera, pero hay terremotos por todos lados. Hay guerras por todos lados. Y muchas veces hay cosas que ocurren y no las informan. Están matando muchos cristianos en distintos países anticristianos. Muchas cosas están pasando. El tiempo está cerca, Cristo viene pronto. Aunque no tengamos reunión aquí, usted en su casa debe seguir orando. Que cuando volvamos a encontrarnos, ninguno de ustedes se haya quedado, se haya enfriado. Seamos agradecidos de Dios y sigamos firmes en este camino, que es el camino más hermoso porque lo dijo Cristo. Amén. No es porque lo diga yo. Por eso vamos a orar, para que Dios lo fortalezca en este tiempo, para que no baje los brazos y para que Dios haga milagro a través de su vida. Lo único que Dios necesita de usted es fe. Que usted ore por los enfermos, que usted ore por su familia, que usted ore por aquellas cosas que usted necesita que ocurran. Usted no dependa de la oración prestada. Usted es un fuego encendido. Usted es un potencial en las manos de Dios. Dios lo llamó a usted porque Dios vio en su corazón que usted tiene un lugar para Dios. Dios lo necesita. Usted es un obrero de Dios. Y el obrero no va para estar simplemente sentado un domingo en la iglesia y después nada más. No, mi hermano, aquí empieza. En su casa, en la calle, en el lugar donde usted vaya. Dios le va a presentar situaciones, personas por las cuales usted pueda darle la palabra y pueda orar por ellos. Amén. Usted ore, no se preocupe, porque la obra es de Dios. Usted es un instrumento, amén, en las manos de Dios. Confíe, crea que Dios va a usar su vida. Amén. Hay muchas personas que quizás tienen mucho estudio, tienen mucha facilidad de palabra, quizás se tengan preparado, hasta tan preparados universitariamente. Pero acá no se trata, hermano querido, de que solamente tenga estudio, acá se trata de que tenga fe. Usted puede ser un profesor de la universidad, pero si no tiene fe, nada va a ocurrir. Usted puede ser un hombre sin letra como Pedro y como Juan, que Dios lo llamó, y puede quedar en la historia con los milagros que Dios puede hacer a través de su vida. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Denle la gloria a Dios. Denle la gloria al Señor. Vamos a poner la mano en el corazón. Amén. Estamos orando por el programa de radio de Horacio. Estamos orando también por la iglesia, el templo nuevo que Dios nos dé. Y vamos a estar en algún programa de radio secular, de esas radios que llegan por todo el país. Amén. Una radio importante en el sentido del alcance que tienen sus ondas. Y la iglesia se va a llenar. Pero todo depende de su fe, de mi fe y de la oración. Amén. Levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor Jesús, te damos gracias. Creemos en tu palabra. Creemos en tu poder. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Y yo te doy gracias porque me has elegido, porque me has llamado. Señor, aquí tienes mi vida. Úsala para tu gloria. Solo te pido que me des fuerza, que me aumente la fe para que ocurran milagros a través de mi vida. Y creo, Señor, que en esta hora está ocurriendo milagros en mi vida, en mi familia, en tu pueblo y en mi nación. Perdona los pecados de mi nación y de tu pueblo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya.